Buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver el movimiento circular uniforme, que es muy parecido al movimiento rectilíneo uniforme. Tiene muchas similitudes, por lo tanto se nos va a hacer un poquito más fácil de aprender. Entonces, primero, una diferencia con el movimiento rectilíneo uniforme es que no describe una línea recta, sino un círculo. Entonces vamos con sus características. Primero, el movimiento que describe la partícula es de manera circular, es decir, está moviéndose formando un círculo, una trayectoria cerrada. Su rapidez es constante. Recuerden que es un movimiento circular uniforme. ¿Qué significaba eso? Que su velocidad o rapidez siempre va a ser la misma. Por lo tanto, si va a ser la misma, significa que no existe una aceleración. Vamos con algunas definiciones que nos van a servir para este tema. Primero, tenemos aquí una gráfica sobre cómo es el movimiento. Este movimiento va a ser en forma circular, en donde tenemos una velocidad. Como es un círculo, va a tener un radio. Y también va a haber un ángulo, en este caso va a ser el ángulo θ, que va a ser el ángulo de abertura entre la posición inicial y la posición final. También va a haber una longitud de arco que le vamos a llamar L, que en este caso sería la distancia que se ha movido la partícula. Entonces, la partícula está trazando un movimiento circular. Eso es todo. Veamos qué palabras vamos a utilizar. La distancia, que en este caso le vamos a llamar L, que es la longitud del arco que recorre la partícula. En este caso ya saben que sería en forma de una circunferencia. Tenemos también la rapidez tangencial, que define la longitud del arco que recorre la partícula en una unidad de tiempo. Se mide en metros por segundo. Aquí la rapidez la vamos a llamar rapidez tangencial. Y también tenemos la rapidez angular, la cual se define con la letra omega. Indica el ángulo que el radio de giro barre por cada unidad de tiempo. Es decir, mientras la rapidez tangencial mide la longitud de arco, es decir, esta parte de aquí, la rapidez angular mide la longitud del ángulo que se ha barrido. Esa es la diferencia entre la rapidez tangencial y la rapidez angular. La tangencial mide el arco, por eso está en metros por segundo, y la rapidez angular mide el ángulo, por eso está en radianes sobre segundo. Siguiente concepto. Tenemos también la posición angular, que es el ángulo que ha barrido la partícula en su movimiento. También se debe expresar en radianes. Entonces esta partícula va a empezar desde cierto punto, desde este punto aquí, y se va a mover hasta un punto acá. Entonces va a moverse un cierto ángulo. A ese ángulo le vamos a poner posición angular, el cual está definido por el ángulo θ. Tenemos también el periodo. El periodo es el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa. Se expresa en segundos. Entonces, esta partícula va a dar varias vueltas por esta circunferencia, pero el tiempo que se demora en dar una sola vuelta, a ese tiempo se le llama periodo. Y tenemos también la frecuencia. La frecuencia es el número de revoluciones por unidad de tiempo y este se expresa en hertz, es decir, cuántas vueltas se ha dado a esta partícula en una unidad de tiempo. Podría yo decir que en el periodo es el tiempo empleado en recorrer una vuelta completa, es decir, se demora 10 segundos en dar una vuelta. Este sería un ejemplo del periodo, mientras que la frecuencia es el número de revoluciones por unidad de tiempo. Es decir, esta partícula dio 20 vueltas en un minuto. Esa sería la diferencia entre el uno y el otro. Ahora, las unidades que nosotros vamos a trabajar para el sistema internacional es, para el tiempo, los segundos. Para el arco vamos a utilizar los metros. Para la velocidad tangencial, en este caso la rapidez tangencial, metros sobre segundo. Para la rapidez angular, radianes sobre segundo. Para la posición angular, radianes. Para el periodo, que es T mayúscula, va a ser segundos. Y para la frecuencia, los hertz. A ver, vamos con las fórmulas. Ahora, para las fórmulas, tenemos fórmulas para calcular la posición angular, que es esta de aquí. Tenemos una para la velocidad tangencial, tenemos dos para el periodo, tenemos dos para la frecuencia y tenemos dos para el arco. Lo que debemos hacer es aprendernos de estas fórmulas y saber aplicar. Y la mejor forma de hacer eso es a través de ejercicios. Por lo tanto, empecemos con los ejercicios. Veamos. Ejercicio número 1. Un niño amarra una soga a una piedra y la hace girar.
La piedra realiza un movimiento circular uniforme, girando con 12 pi radianes sobre segundo. Calcular el ángulo que barre el radio de giro en 6 segundos y el número de vueltas que da. Recuerden que el primer paso siempre es sacar los datos que nosotros tenemos. También les dije que no necesariamente el ejercicio les va a decir de qué estamos hablando. Simplemente les va a dar la unidad y ustedes tienen que saber reconocer. En este caso me dice que está girando con 12 pi radianes sobre segundo. Si ustedes recuerdan, ¿qué se mide en radianes sobre segundo? En radianes sobre segundo se mide la velocidad angular, la cual era omega. Entonces tenemos omega, que es 12 pi radianes sobre segundo, y el tiempo, que es 6 segundos. Me está pidiendo que calcule el ángulo que barre, es decir, me está pidiendo el valor de teta, la posición angular, la cual es omega por t. Ahora, nosotros tenemos a la velocidad angular en radianes sobre segundo, por lo tanto esa es la unidad correcta, no necesitamos transformar. Si nosotros reemplazamos en la fórmula, simplemente sería que teta es igual a 12 pi radianes sobre segundo por 6 segundos. Lo que se puede simplificar en este caso sería estos segundos de aquí con estos segundos de acá. Y la respuesta me va a quedar 72 pi radianes. Por lo tanto, ese ha sido el ángulo que barre el radio de giro. Ahora, también me está pidiendo el número de vueltas que da. Para eso tenemos que acordarnos de la teoría. ¿Qué decía la teoría? Si ustedes recuerdan, simplemente decía que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces vamos a hacer un factor de conversión. 72 pi radianes, y tenemos que hacer las dos liñitas que siempre nos acordábamos para el factor de conversión. Y una vuelta completa equivale a 2 pi. Recuerden que aquí en este sistema pi equivale a 180 grados. Por lo tanto, 2pi va a equivaler a 360 grados. Va a equivaler a una vuelta completa. Entonces hacemos nuestro factor de conversión. Tengo 72 pi radianes y sabemos que una vuelta es igual a 2 pi radianes. Lo que se va a simplificar es pi radianes con pi radianes y me quedaría 36 por 1 dividido para 2. Y eso me va a dar 36 vueltas. Esta piedra en los 6 segundos ha dado 36 vueltas. Como pueden ver, simplemente es cuestión de aplicar las fórmulas y saber reconocer qué datos me está dando el problema. Siguiente ejercicio. Una partícula realiza un movimiento circular uniforme con una rapidez angular de 4 pi sobre 14 radianes sobre segundo. Determina el tiempo que emplea en ir desde el punto A hasta el punto B si existe un ángulo de 160 grados entre estos dos puntos. Primerito, vamos a los datos. Me está dando la rapidez angular, que es 4 pi sobre 14 radianes sobre segundo. Y me está dando el ángulo, que es 160 grados. Lo primero que tenemos que hacer es de esos grados transformarles a radianes. Recuerden que esa es la unidad con la que siempre trabajamos. Ahora, pi radianes equivale a 180 grados. Por lo tanto sería 8 novenos pi radianes. Con esos valores ya podemos empezar a calcular el tiempo. El tiempo va a ser igual a teta dividido para omega. Entonces empecemos a reemplazar. Teta, que equivale a 8 pi sobre 9 radianes, y omega, que es 4 pi sobre 14 radianes sobre segundo. El siguiente paso será hacer medios con medios, extremos con extremos, es decir, 8 pi por 14 y 9 por 4 pi. Lo que me quedaría 8 pi por 14 dividido para 9 por 4 pi. Si nosotros simplificamos, podríamos simplificar el 8 con el 4 y pi de arriba con pi de abajo. Por lo tanto me quedaría 28 sobre 9 segundos, lo que dividiendo es 3,11 segundos. La partícula se ha movido desde el punto A hasta el punto B en 3,11 segundos. Siguiente ejercicio. Un cuerpo que realiza un movimiento circular uniforme da 5 vueltas en un minuto alrededor de su centro de giro. Calcular su rapidez angular. Entonces, primero los datos. Tenemos n, que es el número de vueltas, que son 5, y el tiempo, que es 1 minuto. Recuerden que nosotros no debemos trabajar en minutos, sino debemos trabajar en segundos. Por lo tanto, sería 60 segundos. Empecemos a resolver esto. Con esos datos nosotros podríamos calcular el periodo. El periodo es el tiempo dividido por el número de vueltas. Y también nos va a servir la otra fórmula del periodo, donde dice que el periodo es 2pi dividido para la velocidad angular. Empecemos a reemplazar.
sería el t, que es 60, dividido por el número de vueltas, que es 5. Y eso lo vamos a igualar a la otra fórmula del periodo, que es 2pi sobre omega. Como lo que nos interesa es omega, empecemos a despejar. Sería 60 por omega es igual a 5 por 2pi. El 60 que está multiplicando pasa a dividir y omega ha sido igual a pi dividido para 6. Pi dividido para 6 radianes sobre segundo. Ya tenemos con eso su rapidez angular. Entonces simplemente ha sido cuestión de ver los datos, que tenemos el número de vueltas de t y el tiempo, y con eso calcular el periodo. Siguiente ejercicio. La frecuencia de un disco que gira con movimiento circular uniforme es de 0,75 Hz. Calcular la rapidez tangencial en la periferia del disco si tiene un diámetro de 90 centímetros. Entonces, a ver, primerito me está dando la frecuencia, que es 0,75 Hz. También me está dando el diámetro de la circunferencia, el cual es 90 centímetros, y me está pidiendo la rapidez tangencial. Recuerden que la rapidez tangencial se utilizaba la letra B. Entonces, primera cosa, si nos dice que el diámetro es 90 centímetros, significa que su radio es 45 centímetros. Y debemos transformar esto al sistema internacional. Por lo tanto, debemos transformarle a metros. Ustedes pueden hacer el factor de conversión y les va a salir que es 0,45 metros. Como dato, tengo la frecuencia y tengo el radio, que podríamos calcular con eso. La frecuencia simplemente va a ser igual a omega sobre 2pi. ¿De dónde salió eso? Nosotros sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, si el periodo es 2pi sobre omega, la frecuencia será lo contrario, será omega sobre 2pi. Eso es todo. Darnos cuenta de que la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, el periodo dado la vuelta. Por lo tanto, el periodo sería 2pi sobre omega y la frecuencia sería omega sobre 2pi. Empecemos a reemplazar los datos. Sería 0.75, que yo le he transformado a fracción, que es 3 cuartos, es igual a omega dividido para 2pi. 4 veces omega va a ser igual a 3 por 2pi. Omega va a ser igual a 3 por 2pi dividido para 4. Y eso me va a dar 6pi sobre 4, que simplificando es 3pi sobre 2. Con eso ya tenemos la velocidad angular. Con la velocidad angular, nosotros ya podríamos calcular la velocidad tangencial. Según las fórmulas, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Reemplazando sería 3pi sobre 2 por 0,45. Y eso me va a dar 0,675 pi metros por segundo. Y ya estaría resuelto nuestro ejercicio. Entonces, el movimiento circular uniforme es muy similar al movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos que aprendernos unos pocos conceptos más, pero de ahí el principio es exactamente lo mismo. La velocidad no cambia, no existe aceleración, por lo tanto nosotros solo deberíamos aprender a reconocer bien los conceptos y reemplazar en las fórmulas. Muchísimas gracias por la atención y en el siguiente video les enseñaré a resolver ejercicios un poquito más complicados.